Bien, mi nombre es Daniel Zubich y lo que vamos a ver ahora es el entorno político, económico y legal. Es un contexto del macroentorno. Entonces dijimos que este contexto económico es muy importante para la supervivencia de una organización y tiene que estar muy atenta frente a los cambios. ¿Qué incluye este contexto económico y político? Bueno, el contexto económico incluye, por ejemplo, la desvalorización del dinero, el tema del incremento general de los precios. A esto se le llama inflación. ¿Sí? Es muy importante porque las empresas en este momento se ven muy afectadas, por ejemplo, en el gran costo de los factores productivos, como el costo del salario. El costo del salario, el costo del combustible, son elementos, como son bienes de máxima complementariedad, incrementan en gran medida sus costos y se trasladan esto al precio y pierde una empresa pierde competitividad. ¿Sí? Entonces es un tema importante la consideración de la inflación. Una empresa, por ejemplo, a nivel internacional puede quedar fuera de mercado justamente por cómo va incrementando sus costos justamente por la inflación. Otro de los costos, otro de los elementos importantes que influyen en los costos, porque lo económico va hacia la estructura de los costos de la organización, es por ejemplo la influencia en los tipos de cambio. Supongamos una organización o una empresa que se dedique a comercializar en el país bienes que son importados. Si sube el tipo de cambio frente a la desvalorización de la moneda frente a otras monedas, eso hace que una empresa traslade el incremento de los precios por la devaluación de la moneda y se encuentra frente a una situación en donde sus productos se encarecen en gran medida y muchas veces los, diríamos, clientes o consumidores prefieren ir a comprar ese producto a otros países, como ha sucedido muchas veces cuando por la devaluación de nuestra moneda la gente prefería ir a comprar esos productos en Chile o, no, o en otros países. Entonces, la influencia del tipo de cambio, ojo, puede ser en algunos casos una oportunidad, porque muchas veces la devaluación o el incremento en el valor del dólar puede generar una oportunidad para aquellas, diríamos, empresas que venden o comercializan sus productos en el exterior. Entonces, acá hay un tema importante que es que los contextos, estas fuerzas que influencian a las organizaciones a veces son ventajosas, a veces son oportunidades y a veces no. ¿Sí? Entonces, el tipo de cambio generalmente puede presentarse como una oportunidad para las empresas exportadoras. Cuando se incrementa el tipo de cambio, se van a ver favorecidas para exportar. Pero para aquellas empresas que importan y comercializan productos que son importados, generalmente pueden quedar fuera del mercado, perdiendo competitividad justamente por un tipo de contexto, de cambio en el contexto económico por la variación en el tipo de cambio. Y así existen muchas influencias. Por ejemplo, en el entorno político, una de las importantes influencias es la presión tributaria. El incremento de los impuestos, el impuesto a las ganancias, el impuesto al IVA, el impuesto a los bienes personales, esto hace que justamente la empresa se vea acaudalada con la presión fiscal y no tenga la posibilidad justamente de ser competitiva. Tiene un socio que le está impidiendo justamente desenvolverse y ser competitivo. Pasemos a otro de los contextos, por ejemplo, el contexto demográfico, que muestra, supongamos, la tasa de crecimiento de la población, la tasa de mortalidad, la tasa de nacimiento, la cantidad de matrimonios. Bueno, todo este tipo de elementos demográficos, inclusive la densidad de población, todos estos elementos sirven justamente como señales, como indicadores, a veces estratégicos, que pueden ser un indicio, un ejemplo para una investigación de mercado en una empresa que vela por estos elementos, puede ser una oportunidad o bien puede ser una desventaja o una amenaza depende del producto o el sector en donde nuestra empresa esté posicionada. Un entorno que en este momento está en rojo, diríamos el entorno medioambiental. Si vemos cómo a veces el nivel de contaminación ambiental, el nivel de no cuidar aspectos que hacen al cuidado de la naturaleza, al cuidado de los factores de higiene,
en cuanto a las relaciones humanas, en cuanto a la parte ambiental, sobre la pandemia, que es uno de los temas que actualmente está afectando en gran manera a todas las empresas y a toda la humanidad en general por la pandemia del COVID-19. Fíjense ustedes cómo este elemento ha afectado la vida de muchas organizaciones. Sectores, por ejemplo, como el turismo, ha sido totalmente devastador en este tipo de organizaciones y ni siquiera han tenido han previsionado, han tenido en vista lo que iba a suceder. Las empresas diríamos de pasajes, todo lo relacionado a diversiones como fútbol, como bueno, todo este tipo de elementos que requieren, diríamos, mucha reunión de personas, se ha visto justamente afectados. Realmente los elementos sanitarios, ambientales, son contextos muy importantes e influencian en la vida de una organización y es muy importante que la empresa se adapte a los cambios. En el día de hoy hay muchas empresas que se han visto afectadas por este contexto tan fuerte que ha impactado tanto y hay muchas empresas que lo han tomado como una oportunidad y han sido verdaderos, diríamos, sobrevivientes frente a este tipo de amenazas. A veces estas crisis o estas amenazas se transforman para muchas organizaciones que pueden salir adelante con creatividad y con ingenio, se transforma justamente en una posibilidad para hacer un negocio. Pero para las empresas que están en el sector, se transforma justamente en un verdadero problema. Eh, Podemos decir entonces que diríamos, los contextos del macroambiente, para resumir, son el contexto tecnológico, el contexto político, económico y legal, el demográfico, el ambiental, podemos decir el climático, el cultural, social, ¿sí? Son tipos de contextos que influyen en el macroentorno de una organización. Ahora, un tema que es importante en el nivel de contextos externos o de macroentornos es, por un lado, el nivel de complejidad que se presentan en estos contextos. ¿Y qué significa nivel de complejidad? Bueno, en la, digamos, cantidad de factores o de variables que juegan entre sí, entre estas fuerzas, impidiendo que la empresa se desenvuelva con soltura o entienda justamente cuáles son los parámetros a seguir o cuál es el comportamiento a seguir frente a la influencia de estos contextos. Un contexto puede ser, diríamos, simple cuando no hay muchas variables en juego, o puede presentarse el mismo contexto de manera complicada para otro tipo de empresa. Ya vamos a ver, o sea, un ejemplo, a ver, para digamos, en los diferentes contextos, para una empresa como por ejemplo el agro, los agronegocios, una verdulería o los productores de manzana o pera, a lo mejor el contexto tecnológico, ojo, influye porque usan mecanización en algunos de sus procesos, pero no es un contexto que va a ser tan, diríamos, complejo como el contexto, por ejemplo, a lo mejor ambiental. Por ejemplo, a las empresas de la vitivinicultura, los viñedos, los frutales, si cae, por ejemplo, con respecto al clima, cae piedra, corre viento sonda o cae granizo, o una lluvia fuerte, esto puede afectar, este contexto ambiental, climático, puede afectar en gran manera, diríamos, la producción justamente de su sistema productivo y afectarla en gran manera. Y a veces los empresarios, típico de Mendoza, los empresarios no tienen capacidad de respuesta y a veces ven toda su producción totalmente destruida, no tienen nada para cosechar porque todos sus frutos han sido totalmente destruidos o la helada, por ejemplo, ha diezmado parte de su producción. Entonces, fíjense ustedes que en una empresa como los agronegocios, el contexto climático, ambiental, puede convertirse en complejo y no así el contexto tecnológico. Y sin embargo, por ejemplo, como vimos recién, en algunas empresas como las telecomunicaciones o como la de fotografía, como en el caso de Kodak,
¿Qué influencia tenía, qué importante fue el contexto tecnológico en cuanto a complejidad, en cuanto a la velocidad de cambio? Y no lo era así, por ejemplo, el contexto climático. El contexto climático poco influyó en Kodak o en Nextel justamente para que quedaran fuera de mercado. El contexto climático en ese entorno ambiental no influyó en demasía, pero sí influyó en grado de complejidad y de entenderlo el contexto tecnológico. Podemos decir que el contexto político influye de alguna manera ilegal en todas las organizaciones, a veces favoreciendo o no, marcando oportunidades y amenazas, pero está influyendo. Otro de los elementos a tener en cuenta es qué tan rápido cambian los contextos, o sea, qué tan rápido fluctúan o varían. ¿Sí? Hay contextos que son muy dinámicos, tienen un cambio muy repentino, como ser, por ejemplo, el cambio tecnológico. Si, en cambio, si varía rápidamente la tecnología, aquellas empresas que están en este rubro, como la computación, como los sistemas, como el software, como algunas mercaderías de moda, algunos productos de moda y servicios actuales, diríamos, los cambios en tecnología, este contexto fluctúa rápidamente, son muy dinámicos. Y puede, si no se está atento y las empresas se adaptan, las empresas pueden estar fuera de mercado. Sin embargo, por ejemplo, para una empresa, por ejemplo, en la tecnología, el contexto climático se puede transformar o es estable, o sea, no genera cambios, no le va a afectar, porque justamente no le va a producir elementos importantes de cambio, salvo, por ejemplo, que haya una inundación. Y la inundación afecte justamente la mercadería y el stock de mercaderías. Entonces, en este caso, el contexto ambiental, que a lo mejor por un eventual, por un elemento, diríamos, circunstancial, perjudicó parte de su mercadería. Pero acá tenemos el climático como algo generalmente estable que produjo un elemento eventual, a diferencia del tecnológico, que lo que caracteriza este contexto es el dinamismo por el cual ejerce la influencia y las empresas tienen que velar con gran atención. Lo interesante en el análisis del macroentorno es que, como dijimos en varios ejemplos, por ejemplo, en el tipo de cambio que favorece a las exportaciones, se presentan como una oportunidad. O sea, los contextos no son ni buenos ni malos, obviamente sí, en algunas cosas, pero una empresa si se adapta, si sabe, diríamos, tomar aquellos elementos que le pueden ser ventajosos, va a aprovechar esos cambios y generar esas crisis y transformarlos en una oportunidad. Muchas empresas, por ejemplo, en el incremento del tipo de cambio han salido ganadores justamente porque han tenido un buen negocio en el comercio exterior. Pero también, como dijimos, estos cambios de contextos pueden transformarse en una gran amenaza, como lo ha sido y lo es actualmente, y están viendo cómo salir las empresas por este contexto, diríamos, de pandemia que estamos viviendo actualmente. Y obviamente lo que decimos que si analizamos el microentorno y analizamos a la organización, podemos ver que la capacidad de gestión va a estar relacionado con la forma de sacar aquellos puntos fuertes y ventajas competitivas, transformando en fortalezas y viendo justamente de cómo amenguar y cómo surtir y salir adelante con respecto a las debilidades. Justamente ustedes verán acá que tenemos la matriz FODA, ¿sí? Cómo tenemos las fortalezas en el microentorno, en el microanálisis, las debilidades dentro del análisis pertinente y propio de la organización, y cómo, por ejemplo, en la matriz FODA tenemos las oportunidades y amenazas analizando el punto de vista del contexto o macroentorno. Bien, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase y Dios te bendiga.